Actual registro del paro nacional indefinido, sus protagonistas y qué reportan los verificadores locales como internacionales. Contextualicemos. Las protestas en Colombia 2021 llamadas paro nacional indefinido y calificadas por algunos medios de comunicación como estallido social en Colombia se basan en una serie de manifestaciones multifactoriales desencadenadas por el anuncio del proyecto de reforma tributaria propuesto por el gobierno de Iván Duque, realizadas inicialmente con el objetivo de lograr la eliminación de esta propuesta reestructurante, las cuales se acentuaron por otra serie de reformas bajo eufemismos que se venían urdiendo, pero principalmente por el uso desproporcionado de la fuerza policial, sobre todo del SMAT, junto a una escalonada presencia paramilitar que mediante infiltrados vestidos de civiles han buscado deslegitimar, con actos vandálicos y agresiones violentas a granel, la protesta ciudadana fidedigna ejercida por manifestantes, lo que llevó a la retoma exigente de la solicitud de acción para la solución de otras preocupantes problemáticas sociales y ambientales que se habían iniciado 18 meses antes en el paro nacional de 2019 a 2020, interrumpido por la pandemia COVID-19. Ahora bien, en el marco de lo anterior, como ya habíamos plasmado en dos anteriores informes, es importante recalcar que aparte de Indepaz y temblores en Colombia, la ONG Human Rights Watch de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos ha hecho una labor entrevistando a más de 150 personas por teléfono o videoconferencia en 25 ciudades de Colombia, en calidad de víctimas junto a sus familiares y abogados, testigos presenciales, grupos defensores de derechos humanos, así como a varios funcionarios del gobierno, incluyendo a la canciller vicepresidenta de la Nación y al director de la Policía Nacional de Colombia. De 68 denuncias de muertes ocurridas desde el comienzo de las manifestaciones, Human Rights Watch pudo confirmar que al menos 34 ocurrieron en el contexto de las protestas, incluyendo las de dos policías. También obtuvieron evidencias creíbles, algunas corroboradas por videos, en que la Policía Nacional de Colombia mató con armas de fuego a por lo menos 16 manifestantes o transeúntes, muchos intencionalmente, y a su vez condenó la violencia contra los agentes de la policía, pues aunque aseguró que la mayoría de las manifestaciones se realizaron pacíficamente, reconoció que hubo una serie de actos graves contra el personal uniformado, incluyendo ataques con cócteles Molotov, saqueos e incendios, de los cuales, claro está, no se puede asegurar ni demostrar que fueron cometidos por manifestantes puntualmente, porque hay serios indicios que apuntan a la intervención de infiltrados saboteadores, situación que debe diferenciarse como aclararse por investigaciones para su esclarecimiento. Se mencionó además el tema de los bloqueos de calles y vías durante periodos prolongados por parte de los manifestantes, que en algunos casos impidieron la distribución de alimentos y medicamentos o la circulación de ambulancias, según lo afirmado por el gobierno a la ONG, de lo cual hay que corroborar estrictamente si estos obedecen a quienes integran la protesta pacífica o a los actos de los infiltrados saboteadores ya mencionados. Ante lo expuesto, Human Rights Watch dijo enfáticamente: la violencia contra policías y los bloqueos que impidan el acceso a alimentos o servicios de salud son absolutamente injustificables, pero no puede ser un pretexto para la brutalidad policial generalizada sobre la gente. Elaboraron también una larga lista de recomendaciones dirigidas tanto al presidente Iván Duque como al director de la Policía Nacional, al Congreso, la Fiscalía, la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo. Al Ejecutivo le pide tomar medidas inmediatas para garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, una revisión exhaustiva de protocolos y prácticas en el control de multitudes, brindar reparaciones a las víctimas de la violencia policial y convocar el comité creado para verificar detenciones durante las manifestaciones. Entre las medidas que sugiere a los legisladores están la transferencia de la policía del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, algo que piden los representantes de los manifestantes, o a un nuevo ministerio y reformar el Código Penal para garantizar las investigaciones independientes de casos de violencia perpetrada por policías contra civiles. Esos procesos de investigación sobre los abusos cometidos durante protestas, la rendición de cuentas y creación de comités de verificación y monitoreo también se recomendaron a los otros entes del Estado. A la Defensoría del Pueblo se le pidió asegurar un control exhaustivo, estricto, fuerte e intenso sobre los abusos cometidos por el Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT, aumentar el monitoreo y la información pública y periódica de casos de violaciones a los derechos humanos. Hilando lo informado por Human Rights Watch junto a lo reportado por la ONG Temblores, es pertinente exponer que de acuerdo con el balance del Ministerio de Defensa, de las 12.478 manifestaciones que se han realizado a nivel nacional, 11.063 han sido pacíficas y en 1.415 se han presentado disturbios o afectaciones a la convivencia pacífica, todas ellas con intervención del SMAT. En ese contexto, la policía reporta como resultados operacionales, entre otros, 1.249 capturas en flagrancia,
pero sin aportar información sobre los delitos que dieron origen a las detenciones. 71 capturas por requerimiento judicial, sin aportar información sobre los delitos que dieron origen a las mismas. 69 aprehensiones a menores de edad, sin aportar la información sobre los delitos que dieron origen a dichas aprehensiones, y 470 noticias criminales, sin aportar información sobre los delitos que se están investigando. Lo anterior demuestra que esa tesis publicada a diario en medios nacionales del gobierno nacional con relación a que las acciones violentas en el paro nacional obedecen al maquinar de grupos armados organizados al margen de la ley que en el marco del conflicto armado interno realizan acciones que buscan desestabilizar al gobierno, no es más que una especulación y una justificación sin sentido. En fin, preguntas sin respuesta real oficial basadas en unas cifras que, como tal, pues no son claras. Entonces, las manifestaciones se han visto afectadas por hechos vandálicos, por la violencia oficial que igual justifica su accionar en las calles porque alega que hay grupos ilegales boicoteando el paro nacional tras bambalinas, curiosamente paralelos a grupos civiles que del lado de la fuerza pública disparan indiscriminadamente a los manifestantes. Una total contradicción, siendo registradas decenas de personas fallecidas en tal contexto y otros centenares reportadas como desaparecidas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado las graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de las protestas. Ha recibido informes detallados tanto oficiales como ONGs y está visitando varias ciudades colombianas como escuchando a las comunidades en el marco de lo que ocurre. El gobierno Duque se había negado a aceptar una visita de trabajo inmediata de la CIDH a Colombia el 24 de mayo pasado, la cual ante un notable rechazo de la ciudadanía, visible en redes sociales y en otros escenarios, fue aceptada finalmente para iniciarse desde anteayer, 8 de junio. Las protestas se realizan de manera indefinida desde el 28 de abril de 2021 y fueron convocadas por el Comité Nacional del Paro, conformado por sindicatos y centrales obreras que habían convocado las protestas en Colombia de 2019 a 2020, a las cuales se han sumado otros sectores sociales haciéndose visibles por las primeras líneas, en su mayoría conformadas por jóvenes y personas adultas cabezas de hogar en estos momentos. Las protestas se han presentado en diferentes ciudades, municipios y vías del país, y en el exterior por connacionales radicados en España, Francia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Rusia, Italia, México, Chile, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Polonia, Australia y Nueva Zelanda, incluso frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra, Suiza. También se destacan las acciones en Internet y obviamente las maravillosas expresiones artísticas durante las protestas. Se contemplan 43 días de paro nacional. Ayer miércoles 9 de junio se adelantó una nueva jornada de manifestaciones en varias ciudades del país con el fin de llegar a la firma del preacuerdo de garantías para la protesta social que está redactado desde el 24 de mayo y buscando que el gobierno Duque derogue el decreto 575 que militarizó algunos departamentos y municipios. Aunque el domingo se levantó la mesa de conversación y el Comité del Paro llamó a tomarse Bogotá, es incierto el futuro que tengan las manifestaciones convocadas por el comité, dado que hay varios sectores poblacionales a lo largo y ancho del país que no se sienten representados. Importante resaltar que luego del encuentro del Comité del Paro con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los líderes sindicales le pidieron a la comisión que intervenga para que cese la brutalidad policial, exponiendo igual que puede haber otros mecanismos como llevar el pliego de exigencias de emergencia al Congreso y volverlo proyecto de ley. Desde el gobierno y en el momento en el que se suspendieron las conversaciones con el gobierno por su negligente manera de dilatar acuerdos, se inició un proceso de diálogo y concertación, lo que da cabida a tener comités de paro ampliados en municipios y departamentos, donde se tomen decisiones como cambios de estrategias y tácticas en el marco del paro nacional indefinido. Estos pronunciamientos se deben a que el Comité del Paro ha señalado que el gobierno no tiene voluntad política para negociar. Además, desde varios sectores hay preocupación por el incremento en contagios y fallecimientos diarios a causa de la COVID-19. Este miércoles el país tuvo su peor día en fallecimientos por la COVID-19, registrando 550 muertes y 24.233 nuevos contagios. A la fecha hay 93.473 decesos a causa del coronavirus en Colombia, por lo que el fuerte impacto del tercer pico es un factor que podría definir el futuro de las concentraciones en las calles, situación que por corrillos oficiales, aún no confirmados, se usaría como excusa, lo que indicaría que es probable que el gobierno lance esta jugadita para amainar la protesta continua por un asunto de fuerza mayor en la salud pública, que está demostrando no depende solo de lo que determine el Comité del Paro, sino de las primeras líneas presentes y constantes que resisten
representando a manifestantes diversos. De momento, el Comité del Paro no ha llamado a una nueva jornada de movilizaciones. Sin embargo, la distancia con el gobierno se mantiene desde que el pasado domingo se levantó la mesa de negociación, pero se estudian otras formas de continuar con las protestas, que ojalá se articulen con el grueso sentir ciudadano, independiente a sus sectores, presente igual en las calles como Resistencia Unida, que sigue firme ante múltiples problemáticas puntuales, igual en sus ciudades y departamentos, que se suman a fortalecer los argumentos del paro nacional. El paro sigue.